A finales de la década de los 40, como ya saben, finaliza la Segunda Guerra Mundial, siendo derrotada la Alemania nazi, pero seguidamente de esto hay una nueva amenaza, y es que se podría aproximar la Tercera Guerra Mundial debido a que Estados Unidos enseña su armamento y tiene bastante armamento nuclear. La Unión Soviética, por otro lado, sabe de todo esto y intenta actuar, pero la ética le impide avanzar en ciertos procedimientos e investigaciones de cara a nuevo armamento. Por eso deciden hacer un tipo de experimento un tanto extraño llamado el experimento ruso del sueño. En ese entonces acababan de producir un nuevo gas el cual impedía que la gente pudiera dormir. Por lo tanto quisieron ponerlo en práctica porque cuanto menos duermes, pues tienes más horas productivas para, lo que decía antes, poder producir armamento o otro tipo de cosas. Sin embargo, el gas no podía ser efectuado en ese momento, ya que tenían que probarlo primero, ya que los científicos no habían dado el visto bueno. Podría acabar con muchísimas personas en caso de falla. Entonces decidieron ponerlo a prueba, pero con personas las cuales son sus enemigos, digamos, los que les hayan fallado. Y aquí es donde comienza la historia. Escogieron a 5 personas las cuales estaban dentro de un gulag. Gulag, que es un centro de trabajo forzado en la Unión Soviética debido a que les han traicionado en cierta manera. Metieron a estas 5 personas dentro de una base, más concretamente dentro de una de las habitaciones de dicha base, y los metieron ahí para hacer este experimento, prometiéndoles que si aguantaban los 30 días serían liberados. Lo único que tenían que hacer es aguantar los 30 días dentro de esta habitación, los 5 obviamente, juntos, y simplemente para experimentar lo que viene a ser el gas psicoactivo que había salido nuevo. Ellos, sin lugar a dudas, pensaron en la libertad y aceptaron completamente este experimento. Se metieron dentro de dicha habitación, la cual estaba monitorizada por todos los científicos para ver los avances día a día. Convivían en unas pequeñas habitaciones en las cuales ya tenían comida para sobrevivir un mes, tenían una cama pero sin ropa de cama, era una cama básica. También tenían agua corriente para poder beber en caso de que quisieran y lavabos. Como decía, eran pequeñas habitaciones las cuales estaban dentro de una habitación grande, pero estaban completamente liberados, es decir, unos se veían a los otros, no es que estuvieran separados. Dentro de cada pequeña habitación habían micrófonos los cuales monitorizaban, como decía antes, para que cualquier sonido, cualquier cosa extraña estuviera completamente grabado. Durante los primeros 5 días todo parecía normal, como un día normal en su vida. Hablaban de cosas completamente normales, incluso planificaban o hablaban entre ellos a ver qué harían una vez salieran de ahí, ya que estaban pensando pero en la libertad completamente. Fue a partir del 5.º día en el cual empezaron a torcerse las cosas, empezaron a ocurrir cosas extrañas y ya no hablaban de cosas normales, sino que ahora tenían conversaciones un poco más oscuras y además se quejaban. No sé exactamente de qué, porque no está especificado en ningún lado, pero emitían quejas a los propios científicos. Como decía antes, justamente hablaban entre ellos de lo que harían al salir incluso, pero ahora todo cambió de repente, de un día para otro, dejaron de hablar porque empezaron a desconfiar los unos de los otros y ahora pensaban que lo que dijeran todo iba a ser en su contra, es decir, lo utilizarían en su contra. Por lo tanto, dejaron de hablar. Todos estos comportamientos que estoy diciendo fueron detectados por los científicos, pero aún así no decidieron parar el experimento. Determinaron que era simplemente un efecto adverso del gas y decidieron continuar y que todo esto siguiera adelante. Pasaron los días y cuando llegó el 10º, uno de ellos empezó a gritar de manera un poco siniestra y estuvo literalmente gritando durante 3 horas. Seguidamente esto se cayó, o sea, se hizo el silencio y no se escuchó más nada salvo unos sonidos un poco extraños, como sonidos de garganta, algo un poco raro. Debido a esto, los investigadores decidieron ir a las habitaciones para ver qué pasaba porque les parecía un poco extraño. Al entrar encontraron una imagen un poco rara.
Se encontraron a la persona que estaba gritando, la que se pegó 3 horas gritando, literalmente se arrancó con sus manos las cuerdas vocales. Por lo tanto, no podía gritar. Ese era el silencio y el sonido extraño que se escuchaba. Lo más sorprendente de esto, lo que más sorprendió a los investigadores es que sus compañeros, literalmente, es como si no se inmutaran, no eran conscientes de lo que había sucedido. Estaban como en un trance un poco extraño. El resto continuó como tan normal. Es decir, estaban haciendo lo que llevaban haciendo varios días. Hasta que de repente otro de ellos empezó a gritar como el anterior. Y en este momento se volvieron un poco locos. Cogieron unos libros de las estanterías que tenían en las habitaciones. Defecaron dentro, arrancaron las hojas y empezaron a pegarlas en las paredes. No entiendo esta finalidad, pero es lo que hicieron. Entre los días 10 y 13 nada ocurría. A los científicos les sorprendió porque no parecía que estuviera ocurriendo nada. Había silencio absoluto, no decían ni una sola palabra. Por tanto decidieron algo que no tenían ni siquiera pensado hacer, y es abrir las puertas. Mediante los altavoces dijeron que iban a abrir la habitación y que tenían que obedecer o dispararían al que, por el contrario, se quisiera hacer el héroe. Y además, si se comportaban de manera correcta, uno de ellos sería liberado. Pero lo que no se esperaban ninguno de ellos, ninguno de los científicos, es la respuesta que darían, y es que ya no querían ser liberados. Al llegar el día 15 decidieron abrir la puerta como tenían planificado y entrar 5 agentes bien armados con protecciones y demás, y a ver qué era lo que estaba ocurriendo ahí dentro. Lo que vieron nunca lo habían visto antes, ni siquiera en la guerra. Esto fue exactamente lo que dijeron algunos de los agentes que entraron ahí. Y lo que vieron realmente fue un poco extraño. Muchos estaban gritando, se sentían como si estuvieran en el mismísimo infierno. Y de hecho, de los 5 que empezaron en el experimento, uno de ellos ya había muerto. La comida apenas se había tocado. Solamente habían comido los primeros 5 días. De resto se habían alimentado de otra manera, y es que se arrancaban sus propios músculos y la piel, y esto lo hacían con sus manos, y se lo comían, es decir, se alimentaban de sí mismos. Intentaron sacarlos de la habitación, pero literalmente no querían salir. Querían simplemente que les proporcionaran más gas psicotrópico, como si se hubieran vuelto adictos completamente, como si fuera droga. Lo necesitaban para mantenerse vivos y despiertos, y ya que los científicos no quisieron proporcionárselo en ese momento, decidieron atacar a los agentes que habían entrado y mataron a varios de los soldados. Los consiguieron inmovilizar y uno de ellos, que era el que más en peor estado estaba, digamos, fue atendido por un médico, el cual le tuvo que proporcionar morfina y le puso una dosis la cual era 10 veces más fuerte de lo que se le ha proporcionado a una persona, y aún así seguía totalmente activo, como si no le hiciera efecto. Literalmente seguía gritando y agrediendo a los médicos hasta que llegó a un punto en el cual él mismo, en su locura, murió desangrado. Los otros también fueron atendidos por el centro médico que tenían en ese lugar, y lo único que decían, ya que aún conservaban sus cuerdas vocales, era que necesitaban ese gas para mantenerse vivos. Repetían esto una y otra vez. Uno de ellos, el cual se había arrancado uno de sus órganos, literalmente con sus manos, tuvo que ser atendido quirúrgicamente, pero de manera urgente. Y en la operación ni siquiera se le administró ningún tipo de anestesia, es decir, todo a sangre fría. Y mientras que estaba en la operación, él solamente gritaba que le siguieran cortando. Necesitaban más gas, y era lo único que solicitaban. Así que los investigadores decidieron preguntarles que por qué le daban más importancia a ese gas que a sus propias apariencias físicas. Y su respuesta fue un tanto terrorífica, digamos, y es que debo mantenerme despierto. No sé si es que esto se le quedó en la mente desde el inicio del experimento. No llego a la conclusión todavía, la verdad.
Los 3 supervivientes fueron devueltos a la habitación y ya que el experimento había fallado, se preguntaban qué hacer con ellos. Así que a uno de los investigadores se le ocurrió la magnífica idea de dejarlo dentro de la habitación y seguir experimentando sin ningún tipo de fin, simplemente a ver qué ocurría. Para la sorpresa de los investigadores, según su monitorización, estaba detectando como que el cerebro se moría y volvía a revivir, algo que literalmente la ciencia no pudo explicar y yo creo que a día de hoy sigue sin poder explicar. Y seguidamente uno de ellos se acostó en la cama y cerró los ojos y durmió. Y en este momento murió. Es algo extraño porque es como que el cuerpo ya necesitaba descansar, lo hizo tan habitual como si fuera a dormirse, pero realmente estaba muriendo. Los investigadores decidieron volver a entrar en la habitación, así que para que no sufrieran ningún tipo de daño los soldados nuevamente, dispararon a uno, abatiéndolo, es decir, matándolo, y al otro que quedaba vivo, que era ya el último superviviente, le preguntaron que qué era. Él simplemente respondió: somos ustedes, somos la locura que circula por vuestros cuerpos, pidiendo ser liberada de vuestra mente, que se alberga en su parte más animal. Somos de aquello de lo que os escondéis cuando os vais a dormir por las noches. Somos lo que calláis. Seguidamente de decir todas estas palabras, el investigador simplemente cogió un arma y le disparó en el corazón, matándolo instantáneamente. Y nada, chicos, así termina una de las historias, la cual no se sabe si es real, si es un mito o una leyenda, como mismo se dice, un creepypasta. Para mi forma de pensar, en mi opinión, si a alguien le interesa, es que esto obviamente no puede ser real, ya que se hubieran desangrado al arrancarse incluso los órganos y otro tipo de... la piel, no sé, yo creo que hubieran muerto desangrados en ese momento. Pero todo en la vida tiene algo detrás oculto, lo cual tendremos que descubrirlo. Por tanto, si quieres enterarte de todos los secretos que esconde nuestro mundo y de otro tipo de cosas, simplemente suscríbete al canal, dale un pedazo de me gusta, que yo te lo agradeceré muchísimo. Y sin más rodeos, nos vemos. Chao, chao.